Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Café de por Medio, aquí por Canal 2 Crespo Cable y Color. Como todos los jueves nos encontramos para charlar con un café de por medio, con personalidades y siempre con nuestro objetivo de dar a conocer y conocernos un poco más con invitados, invitadas que tenemos cada jueves aquí en nuestros estudios. Hoy también con una visita muy particular porque tiene que ver con un amigo nuestro en relación a no solamente aquello que está realizando, aquella gran obra allá por el continente africano, sino también por la amistad que me une personalmente y que nos une también en cierta manera a los crespenses, porque es un hijo también de Gobernador Crespo y nos ha dicho que sí, que viene y que se pospuso algunas otras actividades para venir a charlar un rato con nosotros, con un café de por medio, y conocer un poquito más de la vida de Jorge Tito Bender. El cura, el padre, como ustedes quieran decirles, está aquí con nosotros en Canal 2. Buenas noches, Tito, y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te va? Siempre un placer poder compartir con ustedes y también dar a conocer un poco lo que uno vive, ¿no? Es muy lejos de la tierra, pero al mismo tiempo muy cerca. Me siento siempre en comunión con Gobernador Crespo, ¿no? Bueno, Tito Bender, muchas veces hemos charlado en este medio, en la radio, hemos tenido comunicaciones telefónicas molestándote a veces en tu hora de descanso ya, porque nosotros grabábamos a las 4 de la tarde, vos ya estabas acostado o por lo menos descansando en aquella África tan lejana, pero que todo tiene un inicio y la gente, como dice una gran periodista nuestra que es Mirta Legrand, la gente, el público se renueva y yo creo que mucha gente no conoce, pero vamos a comenzar desde un poco como se dice, ¿no? Desde los orígenes. Venido tu familia desde Colonia La Blanca, ¿no? Sí, mis padres estuvieron viviendo ahí un tiempo. Yo nací en La Blanca y viví 9 meses. Por lo tanto, mucha experiencia de campo no tengo. Pero bueno, después ya nos vinimos al pueblo y ahí comencé un poco mi experiencia, digamos, de crecimiento humano y también de formación en todos los sentidos, ¿no? Esta es mi comunidad, mi pueblo. Familia, por cierto, con orígenes europeos, obviamente, ¿no? Sí, mis abuelos o mis bisabuelos vinieron de Suiza, de un cantón alemán suizo, Dietlikon, y bueno, y se radicaron en Humboldt, en Esperanza, cerca de Esperanza, y desde ahí, bueno, después, bueno, vinieron para acá. Seguro. Pero ahí estuvieron mis abuelos. ¿De las dos, de papá y mamá? Sí, de papá y mamá. Vinieron del mismo lugar, mis bisabuelos, y parece que se casaron y vinieron acá a hacer patria, a hacer... Seguro, sí. Seguro. Sí, Humboldt en cierta manera una zona... la más rica en lo que hace industria lechera, ¿no? Y también obviamente junto con Esperanza, y fueron los primeros colonos en cierta sí, manera, es un lugar, ¿no? Me parece que ellos traían una experiencia de trabajo de la tierra, del campo, y ahí encontraron seguramente el espacio y las posibilidades y un ambiente, digamos, pacífico, y como eran gente trabajadora pudieron hacer camino, ¿no? Pienso que nuestros inmigrantes fueron un gran aporte para nuestra tierra también, ¿no? Seguro. Papá Bender y mamá de apellido... Amelia Weidman. O Weidman, como se han acostumbrado a decirnos, ¿no? Bueno, siempre obviamente que hay ciudadanos de Gobernador Crespo que se acuerdan de don Bender y de tu mamá también. Don Bender siempre ese señor, ese alemán grandote que parecía, ¿no? Haciendo quinta ahí enfrente o en algunos otros espacios donde la tierra se lo permitía y buscando esto que también en cierta manera era un sustento de vida, ¿no? Sí, de hecho una familia grande, numerosa, pero gracias al trabajo de la tierra. Bueno, mi padre también un poco de albañil, algunos trabajitos hacía y con eso pudimos vivir y formarnos y bueno, aquí estamos, ¿no? Y hacer su casa también, ¿no? Exactamente, hacer la casa. Cuando hay trabajo, digamos, y hay esfuerzo, todo se consigue, ¿no? Muchas veces con tiempo y con esfuerzo a largo plazo, no es que es mágico, ¿no? Pero... Sí, y con eso tan dicho entre todos y que a veces lo sostenemos y vos también, el trabajo dignifica.
Sí, sí, yo uno de los principios, porque realmente lo creo así. Cuando tenés posibilidad de trabajar con tus propias manos, ganarte el sustento, eso dignifica a la persona, ¿no? Lo que viene de arriba, en algún momento es necesario, tal vez puntualmente, una ayuda, pero digamos, un subsidio permanente hasta denigra a la persona. Seguro. Porque bueno, termina acomodándose a vivir sin trabajar, ¿no? Sí. Y bueno, el que no trabaje, que no coma, dice San Pablo. Claro, y a veces a la manera de lo que otros quieren, ¿no? Claro. Jorge, bueno, comenzás o hacés tu escuela primaria aquí y comenzás la secundaria, estuvimos juntos hasta el tercer año y después tú, a ver, estaba en vos ya decir, bueno, contaste una anécdota en radio la vez pasada que Sí. alguien le dijo a tu mamá que iba a tener un hijo. Bueno, mi sacerdote. madre le dice al padre que estaba bautizando mi primer hermano, Daniel, le dijo, me gustaría, padre, que sea sacerdote. Y el padre, un italiano, creo que era Tasso, le dice, no señora, su séptimo hijo va a ser sacerdote. Claro, era el primero, te imaginas que faltaban 6. De hecho, bueno, después sucedió que mi hermano Gary entró en el seminario, estuvo en San Lorenzo un tiempo, era el sexto, ¿no? Y después volvió a trabajar, bueno, aquí volvió, no se sintió que no era para él esta vocación, y después de un tiempo un poco nace mi inquietud de ir al seminario franciscano, ¿no? Por lo tanto, yo nunca había escuchado esa noticia, y mi madre nos comentó el día de mi ordenación a todos esa anécdota, ¿no? Cosa que me pareció interesante porque no quería de alguna manera ni interferir, o sea, siempre fui muy respetuosa de nuestras vocaciones y también de los esposos y esposas y novios y novias, ¿no? Claro. Como corresponde, cada uno es protagonista y se va haciendo camino, y bueno, en el caso mío, lógicamente, alegró también a la familia porque era una familia abierta a este tipo de vocaciones. Se cumplió el designio del padre Tasso, entonces. Sí. Y ahí en el transcurso de esto, en el secundario, mientras estábamos compartiendo primero o segundo año, vos nunca dijiste nada, no nos dijiste nada. Pero No, perfil bajo. Sí, ¿viste? perfil Bueno, bajo. sí, tal vez un poco porque, viste, es una etapa difícil también andar compartiendo estas cosas. Seguro. O por las cargadas posiblemente, pero bueno, Sí. después anuncié que me iba y no hubo ningún problema, siempre me sentí respetado, ¿no? Porque uno también va haciendo sus opciones y después a lo largo también del tiempo, como nuestros compañeros fueron, digamos, los que formaron familia, otros, no sé, en diversos caminos, pero uno también ocupa un lugar como una vocación específica dentro de este camino, ¿no? Seguro. Así que Tito, ¿y fue una decisión que a veces tuviste que decir antes de decidirte, consultada por a alguien? ¿Estuviste charlando con alguien? mira, el discernimiento lógicamente es largo. Nosotros tenemos un proceso de prácticamente 7, 8 años en los cuales vamos dando pasos sucesivos en el seminario, en la formación. Y estos pasos son también discernimiento, por lo tanto siempre hay diálogo con un hermano, un sacerdote, un formador, o también muchas veces con amigos que uno puede consultar, digamos. Porque dentro de este proceso un enamoramiento es bastante normal, digamos, esas experiencias que hasta te hacen madurar, ¿viste? Porque en el fondo, si elegís el sacerdocio, la vida religiosa franciscana, no es por decepción amorosa, sino por elección. Claro. Y claro, lógicamente una elección después requiere un no a otras cosas. Dice Menapace, decía, ¿no? Un sí trae aparejado una tropilla de noes. Porque es verdad. Si vos decís, bueno, yo me caso con tal persona, dejás otras posibilidades. O en cualquier opción, ¿no? Cualquier opción. Si te invitan a hacer ir a pescar un día, dejás de ir a hacer otras cosas. Pero porque elegís, no vas a andar lamentándote de lo que dejás, ¿no? O sea, me parece que lo importante es que haya una elección fundada y profunda, ¿no? ¿Cómo es la frase de Mamerto, Menapace? Sí, que un sí trae aparejado una tropilla de noes. De no, digamos, porque bueno, el sí fundante, familia, vocación, digamos, estamos hablando de las grandes cosas, ¿no? Pero también en lo pequeño, en lo diario a veces decir sí a una cosa significa
dejar de lado otras, ¿no? Vos sabés que ahora que lo nombraste en las redes sociales, en TikTok, por ahí aparecen algunas cositas de Menapace, Favaloro y Landricina, donde daban charlas juntitos, donde Landricina le ponía el humor, Menapace le ponía el toquecito espiritual y Favaloro desde su lugar, desde la ciencia, hablando también desde lo humanístico y demás, ¿no? Yo ese trío no lo vi, pero sí a Menapace y Landricina lo vi en varios videos. Sí. Pero sí, los tres son grandes hombres que con historias para narrar y contar, ¿no? ¿Menapace de qué corriente era? Menapace era benedictino. Benedictino. Sí, de los toldos. Él es monje benedictino de la zona del norte de Santa Fe. Sí, últimamente estaba radicado en Reconquista. Sí. Tito, y ya dentro te vas a San Lorenzo a formar, ¿no? Sí, el primer momento de Gobernador Crespo paso a Corrientes. Ajá. En Corrientes hago cuarto y quinto año, ya como parte de una formación franciscana, ya un discernimiento más serio. Cuarto y quinto, o sea, terminar la secundaria. Sí, terminé quinto año, me recibí ahí y ustedes terminaron acá. Claro, seguro. Al mismo tiempo, periodo. Y después de ahí ya pasé al noviciado, que lo hice en San Antonio de Padua, Buenos Aires, Ajá. con los franciscanos, ¿no? Y después de eso ya viene la filosofía y la teología en el Colegio Máximo de los Jesuitas, y ahí justamente conocí a Bergoglio, el Papa Francisco, ¿no? Porque era profesor, era también rector en un largo periodo de ese estudio, ¿no? Jorge, cuando ya estás, no sé cómo decirte la palabra recibido, ¿cómo es? Sí, cuando terminaste, cuando te ordenaste sacerdote. Viniste a Crespo. Es decir, en realidad, sí, estuve en varios lugares. Yo aquí trabajé mucho. Viniste a tu primer misa que en Crespo. Sí, ¿no? La profesión solemne, que es el momento de ser franciscano, ¿no? Sí. Hacer los 3 votos definitivos. La consagración como fraile la hice aquí en el colegio de San Antonio, ¿no? Y la ordenación en un Pentecostés la hice en el Belgrano. En el Club Belgrano, me acuerdo. Sí, multitud. Preparó, sí, que todo el pueblo estuvo presente, porque incluso gente que por ahí no era tan... Bueno, era un evento de la comunidad, ¿no? Fue muy lindo. ¿Y esos 3 votos cuáles son? Pobreza, castidad y obediencia. Son los 3 votos de los religiosos en general. En general. Todos los religiosos tenemos esos 3 votos, que es una promesa que un poco nos invita a vivir un estilo de vida, ¿no? Seguro. Y en el caso nuestro también de fraternidad, porque los frailes vivimos en comunidad, en fraternidad. Y en esta formación, que mientras estuviste en distintos lugares, consistían cursados, clases, prácticas, charlas, sí, meditación. La parte de formación franciscana pasa por la experiencia de vida fraterna en un grupo, empezar un poco a vivir lo relacional. Claro, en mi caso no era tan dificultoso porque yo venía de una familia que era ya numerosa, ¿no? Si uno, hijo único, por ahí tiene que tal vez adaptarse a un grupo. En mi caso, ya vivía en fraternidad. Seguro. Digamos, vivía en familia, bueno. Entonces uno aprende a compartir, a pelearse también, bueno, es más natural. Pero de todos modos... La convivencia, sí, ¿no? Claro, la convivencia. Y había momentos, por supuesto, de formación en la espiritualidad franciscana, clases, digamos, de algunos espiritualidad, de formación básica cristiana. Antes de la filosofía y teología, que ya es un estudio específico. En esas etapas de formación que son, cuando hice quinto año ya tenía paralelamente algunas charlas de ese tipo. Pero después en el noviciado es estrictamente un año de formación, de oración, viste, un poco de interioridad, de espiritualidad. Y ahí sí ya... que un año definitivo también para una cierta decisión, ¿no? De un paso. Después es la profesión. La profesión religiosa la hacemos nosotros en un periodo de varios años por un año. Es una renovación por un año. Esto es sabio porque es un periodo también que vos tenés también la oportunidad de terminar el año y decir, mirá, me voy porque no es lo mío, o me dicen, mira,
no te vemos, porque también hay una palabra de la institución, ¿no? Claro, claro. Así como el que te contrata, por un lado vos te sentís cómodo o no en un trabajo, y por otro lado el que te contrata puede decir, mira, tenés que ir a un sucursal, tenés que ir a otro lado. no anda bien, ¿viste? Sí. Vamos a buscar otro, por varias posibilidades, ¿no? Y entonces, después de eso, llega un momento en que hay un camino de discernimiento y la procesión solemne es para toda la vida, ¿no? Digamos, es quemar las naves, como se dice, ¿viste? Y ahí sí ya pasás a ser fraile, franciscano en este caso, digamos, de modo perpetuo, de modo definitivo. Seguro. Bueno, el padre hoy está con una camisa, con una chomba realmente hermosa que le han regalado el grupo de pesca que se llama Pescanita. Sí, parece que le pusieron este nombre al grupo. Aniversario 41 años ya de juntada, ¿no? Años, sí. Bueno, con un moncholo ahí, un bagre, una bandera argentina y una especie de 41, y no es la ruta 41, es los años de pesca y de juntada. No es mi edad, ¿eh? No. Desde hace ya prácticamente 41 años que se juntan. Decíamos con Tito, era muy joven cuando empezó esto y la siguen cumpliendo, con algunas visitas de Tito cuando puede venir o cuando no. En este momento cada 3 años vengo y si puedo estoy, porque realmente es un momento lindo, y este año tuvo un particular muy lindo, que hicimos una misa al lado del río, recordando a Claudio, mi hermano, ¿no? Tu hermano que falleció. Sí, que falleció, el hermano menor, bueno, y entonces fue la familia, Patricia, Patri, ¿viste? Acompañando con los hijos, bueno, fue un momento muy lindo. Sí, inclusive vecinos ahí del campo también, donde estaban. Exactamente, y de paso agradecimos también a los dueños del lugar que siempre nos posibilitan con tanto cariño y tanta atención, porque a veces han usado tractores para sacar a la gente, ¿viste? O sea, buena onda, pero por otro lado, ¿viste? Una amistad también que se fue creando. Qué lindo. Y un respeto también, porque ahí cuando se va, se deja limpio franciscanamente el lugar, ¿no? Se quema todo, se saca, digamos, si hay papeles, digamos, y lo otro se lleva, se trae. Bueno, como decía Francisco, ¿no? Hermana naturaleza, hermano sol, hermana luna, hermano exactamente, todo, ¿no? Y es algo que está bien impregnado en el grupo, cosa que me parece estupendo, ¿no? Yo vi videos hoy a la mañana que me mostraba el amigo acá, Juan, el hijo de Miguel, que por ahí en algún momento el cura se distrajo porque había un olor rico a cordero asado, ¿puede ser? Bueno, yo anuncié que iba a ser una misa africana. Ajá. Claro, se entraron a preocupar porque saben que la misa africana dura entre 2 horas y 3 horas. Y entonces, en un momento dice, epa, pero después confesé que empezaba a llegar un aroma, pues estábamos cerca de la parrilla, había un corderito, ¿viste? Y otro animalito ahí asándose, y entonces digo, bueno, vamos a tener que hacer más corta, ¿no? Hice una homilia normal. Seguro, pero así qué lindo, ¿no? Sí, fue muy bueno. Y fueron también algunos hermanos, es decir, acompañando ese evento, porque ahí es para un grupo. Y un grupo que fue creciendo, ciertamente. Fue creciendo, ¿no? Con algún amigo o algún hijo. Nietos también. Viste, nieto que se va incorporando, pero un poco el espíritu no es, viste, hacerlo. Este año éramos 17, éramos muchos, digamos, ¿no? Pero bueno, tampoco es hacer una multitud, porque perdería un poco el sentido de... Seguro, aparte lo que alguna vez decía, mi padre siempre me decía cuando yo iba a pescar con él, yo medio me enojaba porque no pescábamos, me decía, lo importante no es pescar, es estar pescando. Sí, sí. Y yo creo que es estar un poco, ¿no? Es estar estando. Estar estando. Y el hecho de no tener conectividad también de teléfono, porque ahí no llega muy poco, también posibilita una especie de retiro, entre comillas, un poco. Y después el ambiente es muy, muy fraterno, muy lindo. Seguro. Los chicos no... Charlas interminables. Sí, no pasan sed tampoco, no ¿viste? Pues la parte de hidratación es importante por el calor, seguro, todo, ¿no? seguro. Y después se juega al tejo, digamos, bueno. Truco. Sí, truco, bueno, no falta. Y charlas interminables, digo, esas que... Y en este caso a mí también me preguntan muchísimo, hablamos mucho de África porque por ahí me agarraron, viste, en un diálogo nocturno un buen rato, lindo.
Y charlas que no dicen nada ni se saca nada, pero que son charlas, ¿viste? Que a veces son... A veces esos espacios son los más gratuitos y los más ricos en el grupo, en la amistad, ¿no? Cuando estás comiendo, compartiendo un momento y sale lo mejor, ¿no? Y que no haya señal de teléfono, mejor todavía. Sí, creo que es una cosa positiva. Para estas épocas, ¿no? Sí, sí, porque uno vive un poco siempre atento, porque por el trabajo, y ahí un poquito liberarse, ¿no? La gente, lo único, el teléfono sirve para sacar una foto, porque máquinas de foto no hay, pero después lo otro, y sí cargaban, porque tienen para cargar el teléfono. Claro, grupo electrógeno llevaron y demás, para las luces y demás. Así que, en ese sentido... Y también me contaste que tuviste que hacer alguna conexión y que la familia de ahí al lado te brindó también el servicio. Sí, yo tenía una necesidad de conectarme con Mozambique, porque teníamos digamos, una reunión importante, porque teníamos que nombrar algunos servicios dentro de los frailes franciscanos en Mozambique. Como yo estoy en la animación de los frailes, y ahí, bueno, un día me conecté, pude hacer votación, pude participar activamente. Si bien no estaba en cuerpo directo ahí, pero podía poder. Y después al final hicimos otra conexión, pero ya para las conclusiones finales, así que no hubo problemas. Bárbaro. Tito, vamos a tomar un café, como el programa lo dice, Nobleza Obriga, café de por medio, y después volvemos, vamos a seguir charlando. Vamos a empezar al revés. ¿Por qué viniste esta vez? Porque eso un poco va a demostrar lo que cómo te han premiado, ¿no? Y agradecer a Alejandro, que como todos los jueves, Alejandro, gracias a su capacidad, su condición y fundamentalmente sus ganas, hace que la parte técnica salga de lo mejor para que nuestros amigos televidentes puedan ver nuestro café de por medio. Así que vamos a la pausa y ya venimos. Vamos. Solís, con todo para su hogar. Gran variedad en electrodomésticos y marcas, muebles, aires acondicionados, bicicletas. Gran variedad en juguetes, lo último en tecnología y muchos artículos más. Precios increíbles. Te vas a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Financiaciones especiales. Don Solís, siempre en tu hogar. Amanecemos todos bajo el mismo techo, en el mismo pueblo, en la misma comunidad, y abrazamos los mismos sueños de crecimiento. Por eso, desde la comuna local, todos los días proyectamos y ejecutamos obras en los distintos barrios. El debido cuidado de los parques, plazas y lugares donde la familia encuentra un espacio de recreación. Y muchos servicios más que por cotidianos suelen pasar inadvertidos y contribuyen a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Canal 2, Crespo Cable Color y todo por ver. Zona de información, el informativo regional que ya forma parte de la comunidad. Toda la actualidad, noticias locales, regionales y un paneo por la realidad provincial y nacional. Con seriedad y compromiso. Lunes, miércoles y viernes en vivo, 21 horas. Y sus repeticiones de lunes a viernes a las 12 horas. Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Con las instituciones de cada localidad del territorio, con trabajo y gestión. Juntos por un gran departamento. Rodrigo Borla, senador provincial, Departamento San Justo.
Crespo Cable Color y Todo por Ver. Café de por medio. Eduardo Bani y un espacio para conocer a fondo a los protagonistas de la política. Candidatos y líderes en funciones comparten sus visiones, desafíos y propuestas en entrevistas exclusivas. Jueves a las 21 horas, porque las mejores charlas siempre tienen un café de por medio. Por Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Muy bien, seguimos aquí en Café de por Medio. Estamos con Jorge Tito Bender, nuestro amigo, nuestro sacerdote de Gobernador Crespo para el mundo. ¿Cómo está el café, Tito? Está muy bueno, la verdad que es muy bueno y me parece oportuno en este momento que estamos compartiendo la vida, el café también nos ayuda. Sí, señor, es así, es un poco eso, ¿no? Siendo que nuestra bebida es el mate, el café también amerita la situación, ¿no? Sos de tomar mate, obviamente, ¿sí? Sí, tomo mates, así un poco controladamente con el tema de la yerba. Claro, pero porque no conseguís. Y ahora estoy con un proyecto de café que después te puedo compartir en algún momento, ¿no? Bárbaro. Sí, sí. Mirá, hace poco estuvo acá en Café de por Medio un ex crespense, pero que vive en España, que es primo de Edgardo Gregoret, y él se acostumbró ya a tener una especie de ropero con ropa acá, entonces viaja muy liviano para poder llevarse hierba después, ¿no? Bueno, yo me vine también con una valijita de 9 kilos y ahí traje todo lo que me servía, incluso el hábito franciscano y todas las cosas, y ahora voy a volver con algunas cosas más, ¿no? Seguro, así tiene que ser, ¿no? Bueno, ¿y cuándo comienza un poquito a darte vuelta en la cabeza esto de misionar? No vamos a hablar de África, vamos a hablar de misionar primero. Sí, ¿no? yo cuando estaba en el noviciado sentí ya siempre un anhelo de hacer algo. Lógicamente era un poco, digamos, un sueño, un deseo, un anhelo, que por ahí tenía mucho camino por recorrer, ¿no? Para hacerse realidad, y de hecho fue así. Y porque yo escuchaba hablar a mi madre, y a veces un poco también invitándonos a no quejarnos de la comida, etcétera, que los niños de África muchas veces seguramente no tenían lo necesario para comer, y nosotros, bueno. Pero eso al mismo tiempo me provocó, digamos, un deseo de conocer ese país, ese pueblo, que después en el noviciado volvió, pero ya con el sabor vocacional, ¿no? Incluso lo hablé con el maestro, con mis compañeros, que en un futuro me gustaría poder ir a África, pero bueno, me dijeron, bueno, viste, es una cosa a largo plazo, pero bueno, es un anhelo que estaba ahí latiendo y que después fue brotando con más fuerza, ¿no? ¿Y tus primeros pasos como sacerdote acá en la Argentina, dónde fueron? Estuve en San Lorenzo, Santa Fe, y ahí trabajé mucho con jóvenes. La Jufra estaba muy fuerte en ese momento. También hacíamos campamentos vocacionales. Jufra era Juventud Franciscana. Juventud Franciscana. Que acá en Crespo tuvieron un papel muy importante, ¿no? Sí, de hecho había mucha gente y muchos de los jóvenes que hoy en día están, algunos de mis hermanos también formaron parte de la Jufra. Y veníamos a hacer los campamentos en el Plata. Ajá. Viste, era lindas experiencias porque pasábamos en la laguna un largo mes, viste, con distintos grupos, heraldos, juglares, Jufra, y jóvenes con inquietud vocacional también venían y acompañaban. Así que fue todo un camino. Era una época en que trabajar con los jóvenes era mucho más, tal vez más fácil, no sé si más fácil, por lo menos en ese momento uno se sentía un poco más cercano. Claro, uno va creciendo, después habrá que cambiar de metodologías y de... Mira, casi, bueno, mira, las mismas respuestas me dio el otro día también un invitado aquí en Café de por Medio, que la particularidad de este invitado es que es uno de los últimos mecánicos de aquella época que están quedando, y él habló de su juventud y habló de su adolescencia, que integraba un grupo Ateneo en San Justo. Y me dice, yo no sé si ahora quedarás, dice, y no sé si lograrás formarlo, porque los chicos también tienen otra forma, otras vidas,
otras son más o menos dóciles, no sé, dice, no los quiero culpar, pero es otra No, sí, cosa. es otra realidad. Tal vez habría que buscar nosotros mismos poder readaptar. Pero bueno, a veces también hay que dejar lugar a los jóvenes que hagan su trabajo, pues están más tal vez en sintonía con una etapa de la vida hoy, y los cambios son muy rápidos hoy, ¿no? Entonces claro. es muy difícil estar al ritmo de todo. A pesar de que yo me siento, digamos, no perdido en la sociedad en que vivo, ¿no? Porque yo tengo la teoría de que el pasado tiene muchos valores, el presente tiene valores y el futuro va a tener también, ¿viste? O sea, es cuestión de cómo los vivimos, cómo los asimilamos y cómo acompañamos también. Seguro. Nuevas respuestas, porque las problemáticas son diferentes y hay muchísima riqueza hoy también, ¿viste? Y muchas posibilidades, ¿no? Seguro. Bueno, y precisamente yo te decía antes de la pausa, vamos a empezar al revés, que tiene que ver con una distinción. ¿Por qué venís a Argentina en este momento? Aparte de venir a vacacionar, ¿no? Sí, fue también una oportunidad porque me habían nominado, digamos así, desde una editorial para entregarme un reconocimiento, vamos a llamarlo así, por la tarea humanitaria, o, digamos, en África, porque yo compartí un poco esa experiencia y también porque miembros de esa editorial colaboraron con el proyecto de conectividad, junto con Microsoft, invirtieron un poco de dinero ahí para que se dé una conectividad importante en el lugar. Nosotros tenemos en este momento las antenas Starlink en pleno África, o sea que estamos muy bien en ese sentido, ¿no? Y eso abrió también al mundo un diálogo y una perspectiva, que es muy buena. Y entonces este grupo, viendo un poco la tarea que hacemos, nos nominaron para este premio o este reconocimiento que recibí el otro día, el día 10, en la rural. Había una presentación de un libro y junto con eso yo presenté un poco mi experiencia misionera y después, digamos, a partir de eso, el grupo organizador un poco motivó y me entregó ese reconocimiento, que fue entregado a personalidades muy importantes en la historia, ¿no? Por lo tanto me sentí un poco honrado, porque bueno, y un poco también no digno, porque por ejemplo estuvo Mandela, fue premiado con ese premio, Mandela, que es un grande de África, ¿no? Sí. No. Y bueno, y otros más. Entonces, bueno, yo creo que a veces cuando me ofrecen este tipo de cosas, yo soy un poco arisco a la premiación, pero por otro lado es premiar un poco la tarea de mucha gente, mucho trabajo que estamos haciendo ahí, y de pronto que sea reconocido, que de alguna manera esté presente, ¿no? Porque si no, a veces llegan todas las malarias y cosas negativas de África y no llegan buenas noticias. Que llegue una buena noticia me parece hermoso. ¿Qué te parece? Claro que sí, sí, por supuesto es así, ¿no? Y este trabajo, ¿cuándo te vas por primera vez a África? 2006 fui a África y estuve hasta 2011. En Mozambique, también, pero no donde estoy ahora. Estuve en Maputo, que es la capital de Mozambique, y allí hicimos un trabajo pastoral y también de social, porque inventamos algunos proyectos de trabajo de pesca en el mar, en el océano, ¿no? Bueno, fueron muy lindos, trabajo con comunidades pescadoras. 5 años, después volví nuevamente a Argentina porque había otras necesidades en ese momento, pero me quedó picando, viste, África, y siempre estaba ahí latente. Y cuando se me presentó la ocasión ya pedí de nuevo y ahora ya estoy. ¿Y eso en qué año fue? Fui cuando comenzaba la pandemia, 2019, 2020, yo llegué ahí al inicio de 2020. Ya para radicarte en Yecua. Sí, en Yecua, que es un lugar donde se estaba abriendo un nuevo proyecto de desarrollo, digamos, y fue un poco el motor con otros 2 o 3 hermanos africanos de ese proyecto. Y estoy trabajando ahí. Y vos llegaste porque habrás tenido algunas de estas aldeas, ahí estamos viendo algunas fotos, Tito. Bueno, ahí tenés, son
son fotos de comunidades que se reúnen para celebrar o para un momento de reflexión también. Es muy lindo. La gente de campo se reúne, es como una especie de fiesta para toda la comunidad, ¿no? Porque muchas veces no tienen ocasión de encuentros, ¿no? Sobre todo comunitarios, porque son familias que viven un poco en el medio de la montaña. Ahí se ve un poquito la vegetación y la riqueza que tiene también este lugar. En alguna oportunidad te preguntábamos también, y también para contarle a la gente, la geografía es muy similar a Misiones de acá, me dijiste. Sí, una tierra media colorada. Ajá. Así que pienso que podría andar muy bien el té, el café, el mate, la yerba mate. Y bueno, estamos intentando tal vez producir algún tipo de plantas de ese tipo, ¿no? Y esas pintadas en los árboles por una cuestión de belleza, pero también de que no suban los bichos, ¿no? Sí, en algunos lugares a veces pintan un poquito, pero eso es, viste, cerca, sí, para que no suban, es con cal o con alguna cosa con cal, así. Sí. Sí. Como se acostumbraba acá antes, también se sigue acostumbrando, ¿no? Ahora no lo permiten, pero se sigue haciendo. Bueno, y ahí comenzás una tarea que tiene que ver con, entre comillas, educar para producir, ¿no? Sí, o sea, la intención nuestra, porque el trabajo de la misión significa llevar la buena noticia del Evangelio, y eso significa celebraciones, bautismo, bueno, todo lo que sea pastoral. Pero va acompañado, sobre todo en estas experiencias africanas, con el trabajo social y mejorar, viste, un poco la vida de la gente. Esa es la idea, y por lo tanto siempre intentamos un aporte positivo para eso. En este caso, como el 90% de las familias viven de la tierra y del trabajo de la tierra, de la agricultura en pequeña escala, nosotros intentamos aportar un poquito de tecnología y también de conocimiento, porque bueno, si bien estamos delante de un pueblo que tiene un conocimiento milenario y rico, al mismo tiempo hay cosas que por ahí se pueden mejorar. Esto es intercambio también de transferencia de conocimiento, podríamos decir, ¿no? Seguro. Ellos tienen mucha práctica, pero al mismo tiempo hay una práctica que se puede corregir. Por ejemplo, rotación de cultivo. Algo muy básico, muy elemental, porque los nutrientes, ¿viste?, de una planta te los chupa todo y queda desprotegida si siempre se siembra lo mismo, ¿no? Claro. Y también desde ahí, o desde ese lugar, tratar de, en cierta manera, crear no solamente la conciencia, sino también la educación con escuelas. Sí. Las misiones franciscanas en Mozambique y pero en toda África, en el mundo también, nacen siempre con una capilla, un lugar para catequesis, para celebración, y una escuela. Escuelas de arte y oficios, porque generalmente eran escuelas que además de enseñar a leer y escribir, tenían también esas perspectivas de educar para poder hacer, digamos, de oficios, ¿no? Y bueno, eso es un poco la inquietud, y yo creo que hay que apostar a la educación. Alguien dice que, bueno, Mandela decía, ¿no?, que el arma más poderosa para transformar la vida de un pueblo es la educación. ¿Viste? Educar, ¿no? Formar, porque es futuro, es perspectiva, es darle alas a un joven, porque viste, alguien que estudia tiene un horizonte totalmente diferente, ¿no? Como posibilidad. Y en esta aldea, ¿cuántas hectáreas tienen ustedes ahí? Tenemos 206 hectáreas. Es un terreno bastante grande, de las cuales algunas son cultivables, otras no, pero bueno, normalmente cultivamos una gran parte, y bueno, la idea es, con el Instituto Agrario que estamos construyendo, dedicar un sector para la práctica y para el cultivo y el aprendizaje también de... Comenzaste desde cero, ¿no? Con nada. Sí, no había nada. No había nada. Una casa para vivir primero, no teníamos lugar, veníamos de otro lado, o sea, viajábamos todos los días para ver qué podíamos hacer, hasta que detectamos un lugar posible, y ahí comenzamos a construir una casa para vivir. Y bueno, ya gracias a Dios la tenemos. Y después, ¿y la construcción en qué material? Sí, fue con material.
Una construcción fuerte, sencilla, pero al mismo tiempo bien, fuerte, porque hay que pensar en hacer cosas que tengan perspectiva de futuro también, ¿no? Seguro. Porque ahí pasan vientos muy fuertes, huracanes, que si no te tumban todo. Mirá vos. Sí, por cierto, hace unos años estuvieron ahí. Sí, tuvimos varios, así. Incluso hicimos algún proyecto para reconstruir casas, porque viste, la gente quedó muy desprotegida después del paso del... Son varios. Ahí tenemos algunas imágenes de... Algunas comidas, ¿no? Esas son comidas, esa es shima, es una especie de polenta blanca que es la base para la alimentación de este pueblo. Jorge, y los edificios de las escuelas es un sueño también para vos, que ya casi está cumpliéndose, ¿no? Sí, estamos construyendo un instituto agrario que tiene muchas posibilidades, digamos, de albergar una gran cantidad de jóvenes para que puedan estudiar, con internado masculino, femenino, que ya están construidos también. Ahora estamos en este momento construyendo el comedor y la cocina del lugar donde van a comer los chicos, ¿no? Los jóvenes. Y después vienen los laboratorios, porque queremos hacer una cosa bien seria, bien hecha, ¿no? Que podamos tener una buena conectividad para también compartir nuestro conocimiento y recibir también riqueza de otros. Esa es mi idea, ¿no? Por eso que pienso que puede ser una buena ocasión poder abrirnos a estar en vínculos con otras escuelas agrarias y demás. ¿Y cómo es tu conexión con las autoridades en relación a cómo te autorizan dentro de los programas de educación que tienen ellos y demás? Sí, lógico, eso tenemos que hacer una serie de trámites, porque el Estado entra... ¿Se habla portugués ahí? Sí, habla portugués, se habla portugués, pero se habla otras lenguas también locales, ¿no? ¿Y vos cómo te manejás con la gente? Yo me manejo con el portugués, pero en las celebraciones el canto es en lengua local, ximanica en este caso, después las lecturas de la misa se hacen en ximanica, la homilía yo la hago en portugués y la traducen al ximanica, por lo tanto hay buena comunicación. Ese es el idioma, el dialecto de ellos. El dialecto de ellos, del lugar, ximanica. Ximanica. Y aquella palabrita tan linda como cuando comenzamos con estos contactos, yo recuerdo que yo había comenzado acá el programa de radio en el 2018 2020 y empezamos a hablar por teléfono y me empezaste a dar una palabra de aquellos que iban a buscar en toda una canasta los mismos frutos. Ah, sí, una palabra que es muy significativa, Ubuntu. Ubuntu significa soy porque nosotros somos. Y es un poco un concepto de la ética africana muy rico porque tiene un poco el trasfondo tribal, que uno es parte de una totalidad, de una comunidad, ¿no? No sos una isla, sino que siempre estás en comunión con... Y sí, el ejemplo del antropólogo me parece muy lindo, muy claro. El antropólogo que invita a un grupo de niños de una tribu africana a un juego, les pone una canasta de frutas por allá lejos y los invita a correr y el primero que llegara va a quedar con todo el premio. Y entonces ahí van juntos, de la mano, rodean la canasta y saborean el premio. Y entonces cuando el antropólogo les pregunta aquí por qué hicieron eso si uno solo podía quedar con todo, ellos dicen Ubuntu. ¿Cómo puedo ser feliz yo si mi compañero, mi compañerito no tiene lo necesario? Entonces, lo que ayuda, perfecciona y es un bien para uno, es un bien y una ayuda para toda la comunidad. También lo que denigra y entristece y empobrece la comunidad de una persona, de alguna manera denigra y empobrece toda la comunidad. O sea, en nosotros está muy presente en ese concepto. Me parece interesante porque muchas veces pensamos mucho en el yo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando jugamos al yo? Sí. Y entonces aquí entra el tú y el nosotros, como una riqueza muy grande en las relaciones, ¿no? Y en este momento que hay un individualismo muy fuerte a veces, abrirnos a un nosotros me parece muy bueno, muy rico.
un poco el lema de los mosqueteros, ¿no? Todos para uno y uno para todos. Sí, un poco, porque están apartando juntos, claro. Seguro. Juntos en un mismo proyecto, aportando, sufriendo y gozando, digamos, ¿no? Y que por ahí pasa el éxito de muchas cosas, ¿no? Sí, sin duda. Un equipo de fútbol, simplemente por eso, por decir. Exactamente. Podés tener un Maradona, pero te necesita. Sí, necesitas después también un grupo. Y una unidad, ¿no? Tirar juntos. Jorge, en estos premios que te entregaron, esta distinción o reconocimiento, vamos a decirle así, hablaste en una entrevista que te hizo Infobae y también otros medios de comunicación, que precisamente África o las comunidades africanas tienen una experiencia milenaria de sabiduría y conexión con la tierra, ¿no? Sí, yo siempre rescato eso porque no es que nosotros al llegar a un lugar que tiene un pueblo tan antiguo, porque África parece ser que es en placé de la humanidad, ¿no? La humanidad nace ahí. Me parece que es bueno abrirnos también esa gran riqueza y aprender mucho. Yo siempre digo, tenemos que entrar en puntitas de pie en una cultura que es muy diferente a la nuestra y a la cual tenemos que respetar desde el inicio, ¿no? Como dice el Éxodo, cuando la zarza ardiente está prendida y le dice a Moisés, Dios le dice, descálzate porque el lugar que estás pisando es lugar sagrado. O sea, estás pisando un lugar sagrado que es la cultura de un pueblo. Y necesitas también mucho respeto, ¿no? Escuchar. Por eso que, y en ese sentido, el pueblo africano tiene un vínculo con la tierra, con la madre tierra, bien franciscano por otro lado, muy, muy lindo, muy respetuoso, ¿no? Cuidadoso de la tierra. Y entonces, en eso, por ejemplo, podemos aprender muchísimo nosotros. ¿Viste? La tierra produce frutos y flores y nos da alimento, pero tenemos que cuidarla. Es nuestra madre y nuestra casa común. Tomar lo que necesito. Exactamente, y no también destruir, apropiarnos como si fuera mío todo, en el espíritu de Ubuntu. O sea, me parece que África en ese sentido es una escuela de vida. ¿Viste? Y hay una sabiduría que está ahí, ¿no? Sobre todo los detentores de la sabiduría están en los ancianos, que no son tantos, porque la media es bastante baja de vida, pero al mismo tiempo hay un respeto por el anciano porque es el que vivió y tiene experiencia y puede narrar las cosas, ¿no? Tanto es así que cuando uno escucha a un anciano se tiene que sentar. Es la actitud de respeto. Para el Evangelio, en la misa, en vez de ponernos de pie como se hace en todos los lugares, allá nos sentamos. Porque cuando habla alguien con autoridad, en este momento Jesús que dirige la palabra o Dios, hay que sentarse, como actitud de respeto, ¿no? Y esto en los ancianos, si vos te va a hablar un anciano, mejor sentarte y escuchar. Después preguntar también, no es que vas a estar cerrado al diálogo, pero en principio es escuchar. Y eso es, parte de esa cultura y de ese pueblo. Nota de la alegría, nota de vivir con poco y con el... O sea, me parece estupendo, ¿no? Ligeros de equipaje. Yo siempre quedo impactado por eso, la gente feliz con poco. Eso es otro elemento de la sabiduría africana. Parece ser que no necesitamos tantas cosas para ser feliz, ¿no? Y esto los franciscanos lo tenemos claro, pero un pueblo que te lo enseña... por eso yo estoy en África. África no me necesita tanto, yo necesito de África. Tu primer libro. Sí. Y de alguna manera es la experiencia, digamos, o sea, estás abierto a un aprendizaje constante, ¿no? Después hay un intercambio, lógicamente, uno da y recibe siempre. No es que... Pero es así. ¿Y está mal llamado... aldeas o son aldeas, tribus? Son aldeas, son aldeas, pueblos que están un poco dispersos, porque cuando hablamos de aldea son comunidades un poquito más organizadas, pero siempre hay un régolo. El régolo es una especie de cacique, pero natural, reconocido por un poco por familias, digamos, que vienen de antes, ¿no? Que yo acá en Colonia Dolores también seguramente había autoridades naturales, podríamos decir así, ¿no? Sí. Y eso existe mucho allá, incluso cuando llegó la organización política, que es posterior,
¿Cuándo se independizó? Hace 30 años. 30 años. 30 y algo de años. Y entonces es interesante porque reconocieron ellos, los políticos de ese momento, reconocieron estas autoridades locales. Porque es lógico. Si una comunidad ya está organizada, tiene su riqueza, y los incorporaron dentro del esquema. Como los pacificadores en situaciones de conflicto, es una especie de, digamos, de autoridad que es reconocida. Y supongamos nosotros también, cuando tenemos algún problema, algo, lo llamamos al régolo, porque viene a plantear las cosas, a explicar, y de pronto se crea también un clima de diálogo. Así que pienso que eso es parte de esa cultura también linda, ¿no?, que tienen. Seguro, y aprender a identificar o a ver que África no es un todo, ¿no? Si bien es un todo, pero hay países con distintas costumbres y demás. Sí, decir África es decir un continente muy variopinto y con una riqueza enorme de culturas y de lenguas. No sé, hay 2000 lenguas, dialectos. Entonces, es muy grande, ¿no? Sí. Para decir África es como decir América Latina, y bueno, es verdad, América Latina tiene digamos, de alguna manera tiene algunos elementos en común, pero bueno, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil tienen también sus riquezas y diferencias, ¿no? Lógicamente. Sí. Hay contrastes también, obviamente, sí. Claro, y por supuesto, el continente africano tiene, creo que 57 países en este momento, y bueno, entonces, muy rico, ¿no? Incluso con una variedad muy interesante, porque el norte africano, por ejemplo, Egipto, Marruecos, son realidades totalmente diferentes a las subsaharianas, que serían los países que están debajo del Sahara. Claro. Y bueno, y después lo del este y oeste, bueno, hay cosas que un poco caracterizan yo estoy en la África subsahariana, ¿no?, que es la más pobre, digamos. La más pobre, sí. Si bien algunos países del norte tienen petróleo y demás, pero todavía la explotación está a medias. Y por cierto, el país donde estás no es tan belicoso como hay otros que sí tienen problemas internos, ¿no?, de tribus con tribus y demás, y problemas graves. Sí, en Mozambique en este momento, justamente ayer me llegó una noticia que había habido quemaron una iglesia en Cabo Delgado. Cabo Delgado hay algún grupo extremista que está provocando, que viene de afuera, creo que del mundo islámico, grupitos extremistas que no son locales, pero bueno, generan toda una confusión y siempre tiene que ver con la riqueza del lugar. Este lugar tiene petróleo, tiene gas, entonces parece ser que los lugares con mayor riqueza son los de conflicto. Entonces me parece que se crean conflictos para después justificar. Río revuelto, exactamente. Ganancia al pescador, ¿no? Lamentablemente se va viendo eso, ¿no? Y por ejemplo Angola, que tiene diamantes, otros países africanos que tienen riqueza, son los más pobres. Digamos, nosotros ahí donde vivimos hay oro también. Hay oro debajo de la tierra. Pero bueno, esperemos que no se genere. Que sea un motivo de... Sí, o que sea, digamos, si se explota en algún sector, ya se lo están haciendo, pero que sea también para en beneficio de la comunidad. Porque una pena que se lleven todo o que no haya una riqueza. También el problema político, porque los chinos, por ejemplo, están explotando algunos lugares. El gobierno les pide que hagan una escuela o caminos para la comunidad, pero después le dice, ustedes no hacen nada, nos dan a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y no hacen nada, y se queda con el dinero. Con el dinero, claro. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como se suele decir. Digamos, también se repite en muchos lugares del mundo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Obras con carteles enormes porque no se hacen, ¿no? Jorge, ¿en algún momento la pasaste mal con respecto a tu salud porque tuviste la mala suerte de tener la enfermedad que mucha parte de África tiene, ¿no? Sí, la malaria es una enfermedad bastante común allá, pero que mata a muchas personas. El tema de la salud es un gran tema que nos preocupa porque, bueno, habría mucho que aportar ahí. A veces a mí me han ofrecido también a mí posibilidad de médicos, digamos. Yo generalmente los vinculo con los médicos de frontera y hay organizaciones porque yo no me puedo meter en todos los campos. Claro. Estoy trabajando en la educación
con el instituto de la parte agraria y ayuda a las familias. Estoy construyendo algunas casas para familias pobres, pero bueno, tampoco se puede abarcar todos los campos, ¿no? Sí me interesa por ahí en un futuro trabajar un poco la parte deportiva. Es un poco por inquietud personal. Y pienso que hay un potencial enorme en África en el deporte, digamos, ¿no? Y qué sé yo, los jóvenes que puedan tener, no hay fútbol, no hay pelotas. Yo contaba una experiencia de en una misa, después de la comunión, ya estábamos terminando la misa, le pedí a uno de los chicos que me trajera una pelota que la tenía preparada, nuevita, linda. Un aplauso general de los chicos, ¿no? Claro. Unas lágrimas les caían, porque claro, eso ahí entonces ese tipo de cosas, poder generar espacios comunitarios y de aprendizaje también de fútbol, me parece que puede ser una beta interesante. Sí, por cierto, fíjate vos, llega el conocimiento del fútbol, pero no tienen la pelota, ¿no? Bueno, qué picardía. Sí, ¿eh? es verdad. Qué picardía. Fíjate, algo muy simple, sí, porque no es tan costoso tampoco. Tampoco. Tito, y esto de ir involucrándote dentro de lo que como dijiste recién, yo me quiero meter en la agricultura, en la enseñanza, lo demás, ¿de a poco fuiste cambiando también las formas de cultivos y de la cultura del trabajo de la tierra? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es un poco un aprendizaje a partir de lo que hay ahí. Básicamente es una gran granja, digamos. Sí, es una granja. Y vamos haciendo pruebas también, ¿no? Porque, por ejemplo, para cultivar normalmente cultivaban maíz y repollo, por ejemplo, es bastante común. Nosotros introducimos muchas verduras, achicoria, rúcula, yo llevé de acá eso, ¿no? Después rabanitos, zapallo, porque bueno, es un alimento que puede ayudar mucho a las familias. Claro. Y después, bueno, también rotar, como decíamos, los cultivos para poder mejorar el suelo, las condiciones. Y después, bueno, hemos inventado métodos para tierra orgánica, ¿viste? Aprovechar todo el material que hay ahí. ¿Tuviste alguna mano de algunos profesionales también? Sí, fueron de Argentina, fue un joven, Juan Singunegui, que hizo unos cursos, y eso lo repetimos nosotros 13 veces ya, en distintas comunidades, con un éxito muy grande. En algún momento tuviste también un poco, vamos a decirlo así, la veña y el apoyo del Papa Francisco. Sí, eso fue muy bueno porque él apoyaba mucho esta experiencia de frontera y nos acompañó, realmente nos acompañó mucho, ¿no? Y favoreció también, incluso, si bien no hubo una ayuda económica directa del Vaticano, sí promovió para que ayuden. Claro. Cosa que por ahí es contactos, bueno. digamos. Sí. Exactamente, dijo, miren, lo que están haciendo ahí es muy lindo, lo apoyo y ojalá que muchos sean los que colaboren, y eso fue también un abrir. Y después también yo noto que la gente cuando ve que se trabaja y se concretiza, colabora, ¿no? Porque hay mucha generosidad, mucha gente, empresarios y gente simple. Por ejemplo, ya que estamos en el tema, podríamos compartir que ahora estoy recibiendo en mis manos, ayer me entregaron un valor 1.070. ¿Tengo una foto, creo, por ahí? Sí, creo que había una foto, no sé si me entregaron $1.075. Ah, no le pasaste la foto, dice. No le pasaste la foto, dice. Sí, la pasé. La pasé, por ahí está antes de las otras. Ajá. Bueno, y esto llevo como un aporte de Gobernador Crespo. Además de otro aporte que me dieron ahora, bueno, es lindo porque, viste, es sentirte acompañado por tu gente también, ¿no? Claro. Y que sepan que esto va a tener directamente una llegada vamos a equipar la escuela, eso será para equipar la escuela seguro, ¿no? Para comprar material para la escuela. Entonces... Acá hace un año atrás también un movimiento muy grande que hizo Cristina, tu hermana, junto a Natalia Morelli. Bueno, eso es este último, porque ya me la fallaron dos. Sí. Este último cosa me lo están dando ahora para que yo lo lleve. Claro. En vivo y eso es aporte de la comunidad, aporte ¿no? de la comunidad. De comunidades vecinas también, mucha gente. Sí, gente que se comprometió a vender un número, son los bonos. Comercios que dieron canastas y esas cosas para que se sorteen, o premios o dinero para sortear y demás, ¿no? Claro, entonces hay generosidad de parte de los empresarios de aquí. Bueno,
es un poco involucrar, y yo, uno de los verbos, pues yo tengo 5 verbos que siempre los repito: sembrar, recoger, compartir, involucrar y restituir. Y en eso de involucrar me parece muy lindo, porque muchos forman parte de nuestra experiencia misionera. Sé que acá hay necesidades en todos los lugares, pero bueno, en mi caso yo estoy ahí y vocacionalmente me siento en mi lugar, y entonces trato de colaborar, porque en el fondo el hombre, el mundo y el hombre es el valor, ¿no? El que esté en Gobernador Crespo, que esté en África, que esté no sé dónde, somos... Ya mientras esperamos la foto, cuando Alejandro lo diga, ¿cómo es la vida cotidiana de Tito Bender ahí en la aldea? Bueno, es vida simple, digamos. Ahora ya tenemos algunas escuelas cerca, escuelas primarias, ¿no? Entonces, normalmente es la educación de los niños, mucho trabajo de la tierra, las mamás llevan sus pequeños, sus bebés en las espaldas cuando van a trabajar con la SAD. Es decir, una vida muy sencilla, de campo, tal vez como se vivía muchos años atrás aquí en esta zona. Actualmente en Jujuy y en el noroeste siguen trabajando de la misma manera, ¿eh? Exactamente. Las ollas con el bebé Sí. en la... Y a mí lo que me admira, los niños son no lloran mucho. Me parece que los niños nuestros son más llorones. Mirá vos. O sea, tal vez tienen más cosas y por ahí sufren el calor digamos, allá. Por ejemplo, a veces están 3 horas, 4 horas en una misa con convivencia y no se escucha llorar a los niños. Y puede haber 30, 50, 100 niños de bebés, ¿no? de bebés. Por lo tanto, se ve que están como más habituados a la vida rústica, digamos, así. Bueno, parte de... Así que anoche te entregaron en esta especie de reunión ahí familiar y de confraternidad este aporte que ya vamos a ver la foto, donde, bueno, la comunidad de Crespo, ahí estamos, ¿no? Ahí está la gente, está Natalia. Sí, estábamos en la Casa de Cristo y se juntó todo este grupo y bueno, que fueron los colaboradores más inmediatos, y a esto habría que sumar otros, lógicamente, no Claro. estaban todos. Pero bueno, fue lindo porque ahí también conté un poco toda la experiencia misionera y bueno, fue interesante. Así que agradezco infinitamente a todos los que estuvieron y que sepan que este valor se va a aplicar expresamente, sobre todo para la educación de los jóvenes. Seguro. O sea que las alas que le crezcan a los jóvenes para volar también van a ser alas que fueron alimentadas en Gobernador Crespo. Seguro. Ahora, viendo un poco y escuchándote, viendo fotos y escuchándote de tu palabra, en estos prácticamente 7, 8 años que estás, lograste muchísimo, Tito, porque la gente particular o fundaciones que te ayudaron, tractores, camionetas, maquinarias, experiencia con profesionales agrónomos, veterinarios. Sí, vamos logrando convenios y diálogos. Por ejemplo, ahora con Agricole Mundi de España, que ya colaboraron, mandaron 2 expertos a estudiar el suelo y demás, pero ahora vamos a comenzar un proyecto de café. Ajá. Queremos plantar café. Se llama una variedad que se llama Catimor 129, que se adapta muy bien a la tierra, al lugar, porque es bastante fuerte para las enfermedades y demás. Y vamos a intentar producir un café que sea exportable, incluso a España. Y bueno, este Café Mundi, la empresa tiene interés también de ayudar, ¿no? De mano de obra. ¿Eso qué es, Tito? Ese es un encuentro que hicimos con niños, que es el grupo de infancia misionera. Ajá. Entonces, con banderas, los colores de todos los lugares, ahí está. Bueno, me pareció lindo sacar una foto, estaban muy, muy animados los chicos ese día. Este es el día que yo después les dejé la pelota, pelota de fútbol, y estaban re contentos. Qué hermoso, qué lindo. Bueno, hay un poco también reflejando los continentes también, ¿no? Claro, porque pues, la infancia misionera un poco recupera todos los países y cada bandera de cada continente.
Bueno, una expresión de... Sí, un cantito de los infancias misioneras. Qué bueno, qué lindo. Tito, ¿y cómo en cierta manera también va repercutiendo en otras comunidades, si tenés conocimiento, tu trabajo? ¿Se va viendo, se va escuchando? De hecho, la parroquia nuestra tiene 74 comunidades y en ese sector va transmitiendo. Pero también, por ejemplo, hicimos la experiencia de formar un grupo de frailes que iban a Zambia a estudiar y llevaron esta práctica y hicieron la experiencia allá, por lo tanto ya va a otros países también. Bueno, la idea es esa, ¿no? Transferencia de conocimiento, en este caso muy básico, pero muy importante. Cómo crear tierra orgánica, cómo respetar y mejorar el suelo. Sí. Y bueno, ese tipo de actividades. Cobertura también, porque el suelo sufre mucho del calor. Claro. El calor de África, ¿no? Y entonces la cobertura para la humedad y para las plantas es fundamental. Entonces vamos creando esa conciencia de que una cosa es el suelo pelado y otra cosa es el suelo fertilizado. Sí, el suelo nosotros no tenemos fertilizantes químicos, pero todo natural, pero hojas, pasto. El compost, ¿no? Sí. Haciendo el compost. Y cubrir, un poco la tierra para que la humedad dure más y demás. Seguro. Te habrás acordado siempre del querido viejo. Bueno, don Pedro está muy presente porque yo aprendí ahí. O sea, lógicamente fue incorporando después, me dejo ayudar también porque no soy un ingeniero agrónomo, pero voy aprendiendo. Y hoy en día que hay tantos tutoriales y todo eso, sigo estudiando, ¿no? Seguro. Hay un poco de teología, pero muchas cosas de la vida de la tierra, que también es. Y mi nombre es Jorge, que significa agricultor. Georgios en griego significa agricultor. Por lo tanto, hago honor a mi nombre con el trabajo de la tierra. Qué lindo, mirá vos. ¿No sabías? ¿Te enteraste hace poco? No, sabía, sí. Porque... Bueno, sí, entre tus estudios habrá estado, seguramente, sí. Los orígenes. Y por otro lado también preguntarte o que nos cuentes, lograste que puedan extraer agua ahí mismo también, ¿no? Sí, el agua es un gran tema. Yo siempre digo, aquí estamos muy habituados a abrir una canilla y tener el agua necesaria. En África es muy distinto y en estos lugares la distancia generalmente a recorrer para buscar agua es grande, 10, 12, 15 kilómetros. Y bueno, estamos procurando abrir pozos, perforaciones para riego y por otro lado para acercar el agua, ¿no? ¿El agua que toma la comunidad es buena? Sí, nosotros en el bajo tierra generalmente hay agua buena, así que en ese sentido... ¿No necesitan potabilizarla? Sí, no, bebemos así. Yo bebo agua de cualquier lado, sinceramente te digo, de charco he bebido agua, porque la bendigo primero y después la tomo. Está bien, está bien. A veces sacamos de los pozos, que están, claro, con los baldes, así, y yo tomo, es fresca, no tengo problema. Mira vos. No me hace mal, estoy habituado. Pero bueno, cuando va un visitante por ahí uno tiene más cuidado porque viene llegando, no vaya a ser que se enferme con diarreas y demás, ¿no? Claro, si no pasa también acá, obviamente, sí, hay que tener mucho cuidado, a veces en regiones no tan lejanas, a veces, ¿no? Y la gente, inclusive en centros turísticos recomiendan llevarse el agua, y demás, hasta que se acostumbren. Hay una escuela, hicimos un taller de tierra y una directora se entusiasmó muchísimo. Y dijo, voy a hacer una huerta para los niños, con los niños, digamos. Y bueno, y eso lo que pasa es, claro, tiene que buscar con un tanque de agua a un arroyito que está como varios kilómetros, con un burro, con un qué sé yo. Entonces, claro, es muy difícil mantener. Entonces ahora largué la idea de hacer una bomba para esa escuela, porque no tienen agua para ellos tampoco, ¿viste? Sí. Para tomar, ¿no? Entonces buscan unos tachos, traen, ¿viste? Para tomar. Y ahora, si hacemos una bomba, yo voy a llevar el valor para instalar una bomba. Un empresario acá de Buenos Aires ya se comprometió, yo le busqué los presupuestos para la perforación, para la bomba, instalar todo final, y bueno, él va a aportar. Me dice, sí, yo me encargo, listo, llevo, y apenas llegue voy a ir a buscar la gente para instalar. Va a ser una alegría enorme para esta gente, ¿no? Para esta comunidad, porque la escuela va a ser un lugar donde van a buscar agua. Además de usar agua ellos y para los niños que estudian ahí.
digamos, ¿no? Seguro. Así que muy bueno. Bomba de esas manuales. Seguro. Tito, cuando nosotros decimos Tito vino de África, no es tan simple. No es tan simple porque no es solamente un avión, un aeropuerto y un colectivo. ¿Cómo es tu viaje? Sí, es bastante largo. O sea, en realidad hay propuestas un poco más cortas, pero bueno, también la parte económica entra en el discernimiento que tomar. Yo hice 19 horas de vuelo. Para tener una idea, es muy largo el viaje, casi un día. Casi un día. Pero de vuelo estoy hablando, Sí, ¿no? sí. De un momento de salida a llegada, sino de vuelo. Y después, bueno, con 12 horas de espera. El camino es Maputo, Addis Abeba, que es Etiopía, San Pablo, Buenos Aires. Es un camino, lo que pasa es que hay que triangular, es medio largo, pero bueno, es una propuesta bastante interesante porque te permite también llevar un poco más de peso, y yo como voy a llevar un poco de yerba ahora, voy a aprovechar, y después me voy a llevar un poco de ropa también que me van a dar. Si puedo llevar una valija más, voy a llevar un poquito de ropa que me están juntando en Buenos Aires ahí para repartir. Tampoco puedo llevar mucho, pero bueno, algo. Una colaboración. ¿Y tenés colectivo también en tu país? Sí, después de Maputo para Chimoio son 1200 kilómetros, generalmente. Pero es tremendo, es lejísimo. Sí, se tarda un día y medio, y a veces 2 también, porque las calles, los caminos son bastante difíciles, ¿no? Sí, no se imaginen. La ruta 11... ¿Eso dónde es, Tito? La ruta 11 es... ahí es una bomba que está en un lugar, fuimos a bendecir casas y ahí estaban los chicos con la bomba, entonces saqué una foto. Una bomba que viene a buscar agua en esos bidones, llevan, ahí están cocinando. ¿Eso es la escuela? Instituto Agrario, sí. Ese es el internado, uno de los internados. Ese es el masculino y el femenino es parecido, igual. Esto acá es el bloque administrativo que está creciendo, pero ya está terminado ahora. Ahí está creciendo. ¿Ves? ¿Y acá quién dirige la obra, Tito? Bueno, nosotros tenemos un constructor. Y después tenemos un arquitecto que nos hizo el proyecto. ¿De ahí es originario? Sí, ahí de Mozambique. Y tenemos también, por exigencia de quienes nos ayudan, un fiscalizador. Claro. Que un poco controla la obra. Igualmente nosotros también estamos constantemente acompañando, ¿no? ¿Y usted, amigo, le pone manos a la obra también? Sí, también, sí. Qué bueno. Sobre todo en los momentos fuertes de losa y bajar cemento. Por ejemplo, a veces llevamos 150 bolsas de cemento y hay que descargar y claro. son pesadas las bolsas, son 50 kilos, ¿no? ¿Y sí? Así que te deja medio... Pero bueno, es parte ¿Usted es consciente que tiene 67 años? Sí, cuando bajaste 30, 40... Ahí te das cuenta. Sí. Igual a la noche cuando te acostás. Entonces yo digo siempre, ya estoy medio viejo para estas cosas, ¿viste? Y se ríen, ¿viste? Claro. Pero bueno, uno colabora también con el... Pero también tenías esa linda costumbre de hacer escalar y demás, de caminar. Sí, entonces eso por ahí físicamente me mantuvo. Sí. En este momento ya no hago grandes cosas de montaña, pero sí acompaño otros trabajos manuales que me mantienen en forma, ¿no? Sí, porque también hay que estar en estado para las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Porque, viste... ¿Y de esas escaladas las más importantes cuáles fueron, Tito? Fueron, bueno, la Concagua tal vez fue lo más alto, ¿no? 2 veces la Concagua, en la cima de la Concagua celebré la Eucaristía, una vez en el ¿cómo se llama? En el Mercedario, que está en San Juan, que es un monte muy cercano a la Concagua en altitud, y tiene 6.870 metros y 6.960 tiene la Concagua, ¿no? Está muy cerquita. Así que, bueno, son experiencias lindas también que puedo contar. El Lanín, y también en los Alpes Dolomíticos estuve incursionando bastante. En las montañas de Monte Blanco, ¿cómo se llama? La Marmolada, en los Alpes Dolomíticos. Ahí me mandaba, son lindas montañas también, pero no son tan altas como las nuestras, ¿no? Así es. Bueno, hemos mantenido una charla con este café por medio muy agradable, muy linda. Agradecerte nuevamente por tu tiempo.
Y como siempre yo cierro el programa con una pregunta a todos mis invitados, ¿no? Si te fueras de este mundo, pero Dios te daría la posibilidad de decir qué querés elegir, ¿elegirías lo mismo? Sin duda alguna, sería misionero, franciscano y pediría para ir al África. Tanto es así que ahora ya pedí, voy a hacer un pequeño testamento también para que los frailes sepan de aquí que si me muero, quiero que me entierren en África debajo de un árbol. ¿Viste? Ahí es común también así, de esa manera, ¿no? Porque pienso que si entregué mi vida ahí o viví mis últimos años feliz, ¿por qué no quedar ahí, no? Qué entonces, bueno. La respuesta es sí, optaría por lo mismo, ¿no? Y después los errores también hacen parte del aprendizaje, así que no te diría corregiría tanta cosa, porque, viste, tampoco soy un ángel, al contrario, viste, uno va caminando. Parte de la experiencia, y va, ¿no? aprendiendo, sí, sí. El sufrimiento, el encuentro con los problemas. En la montaña mismo decimos, los momentos de mayor crisis son los mayores momentos de recuerdo, ¿viste? Y mejores, ¿no? Son las cumbres de la experiencia de la montaña, porque, y en la vida también poco. La vida hay que transitarla y gozarla en el camino. Yo estoy convencido que la meta no está, la felicidad no está allá, sino tenemos que ser felices en el camino. Sí. Privarnos de la felicidad para dejar al final es privarnos de ser felices, ¿no? Y hacer felices a los demás. También, sí, porque vos estás caminando con otros y al contrario, no amargar la vida, sino gozar con otros. Esa satisfacción que da, ¿no? Sí, sí. El día a día, saber que vos haces por otros cosas que le hacen bien a los otros. Analizarlo, me parece a mí, ¿no? Analizarlo desde ahí, razonarlo desde ese lugar. Porque a veces este mundo egoísta es terrible, es una aplanadora que pasa por arriba y a veces no se detiene, ¿no? Un mundo que necesita de mucha paz, sobre todo. Sin duda alguna, es así. Sobre todo. Amigo Tito, bueno, un gustazo. Un placer. Y sería lindo tal vez la bendición para toda la gente, si me permitís, esta cámara poder es tuya. Brindarles una bendición, que es la bendición de San Francisco, a todos los que tienen oportunidad de participar de este programa, pero también para todas las familias y sobre todo también a los trabajos y el campo, que tanta necesidad tiene de una buena cosecha, ¿no? Así que la bendición para todos, que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, los mire con bondad y les conceda su paz. Y Dios, que es un Padre todo cariñoso y bueno, los bendiga y los proteja, bendiga a sus familias, sus proyectos, sus anhelos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Tito. Muy bien, un abrazo grande, saludo a la familia, saludo a la comunidad. Te quedan unos días todavía acá en Argentina y a disfrutarlos, por supuesto, y sé que te vas para otros pilares también a visitar otros sobrinos, ¿no? Sí, y hermanos por Córdoba y demás. Sí. Y tengo acumulado algunos asados de muy buen nivel y a veces voy matizando con otras comidas porque si no, viste... Se mala costumbre. Claro. Gracias, Tito. Bueno, gracias. Muy amable. Amigos, gracias a Alejandro Valiente también en todo lo que tiene que ver con esta dirección del programa y la parte técnica que es fundamental. Y a ustedes nos vamos a volver a encontrar seguramente el jueves que viene, cuando digamos que estamos con un café de por medio. Adiós.